Clips de Yu-Gi-Oh! Los 10 mejores regresos. 21. El llamativo texto atrajo inmediatamente la atención de todos. Y un texto tan clásico. Los innumerables duelistas en el estadio de repente cambiaron su atención del duelo anterior a la siguiente escena que estaba a punto de suceder. Después de todo, el duelo que acaba de producirse ya había causado un tremendo impacto en la gente. Si fuera así, sería aún más difícil imaginar lo emocionantes que serían los duelos posteriores. Incluso los innumerables duelistas presentes no pudieron evitar comenzar a discutirlo por curiosidad. Solo vi la polilla de plumas de insecto en ese momento, dijo en voz baja. Siento como si hubiera escuchado esta frase en alguna parte antes. En cuanto a las palabras de Becas, el padre de las cartas, reaccionó rápidamente. Ah. Ya lo recuerdo. Esa es la frase de Kaiba Goi. En este duelo, supongo que el protagonista es Kaiba Goi. Tan pronto como Becas terminó de hablar. De repente. Todos los duelistas presentes reaccionaron inmediatamente. De hecho, esta línea parece ser la línea clásica de Kaiba Lairen. Si ese es el caso. Entonces, el protagonista de la siguiente escena debería ser Seto Kaiba. Sin embargo, cuando lo piensas de esta manera, te da mucha envidia. Yuji Muto y Seto Kaiba, uno de ellos sostiene los 3 dioses míticos en su mano. El otro contiene 3 dragones blancos de ojos azules que pueden rivalizar con Dios. Ahora, han sido seleccionados como protagonistas y pueden obtener cartas de mejora. Esto hizo que todos los presentes sintieran aún más envidia. Sin embargo, después de ver el duelo hace un momento. Incluso en una situación tan absolutamente imposible, Yuji Muto logró cambiar la situación. En ese momento esos duelistas simplemente estaban envidiosos. No hay demasiadas otras emociones y tampoco hay celos. Porque ellos también saben, si estuvieran en una situación tan desesperada, estarían completamente indefensos. Sin mencionar el regreso. Y al mismo tiempo, vi mi frase clásica aparecer en la pantalla gigante. Jaja. No puedo evitarlo. En ese momento, Seto Kaiba simplemente dejó escapar su risa característica. Hermano mayor. Y como el hermano menor de Kaiba Seto. Kaiba Keibi también miró hacia arriba y miró a su hermano con emoción en su rostro. Y escuchando la risa de Kaiba Seto. En ese momento, Yuji Muto no sabía qué expresión sería mejor poner. En cuanto a Honouchi Katsuya, le dirigió una mirada fugaz a Kaiba Seto. Quería quejarse a ese tipo arrogante. Pero, tengo que admitirlo. A los ojos de Katsuya Honouchi, Seto Kaiba es de hecho un duelista lo suficientemente poderoso como para hacer que la gente se sienta asustada, solo superado por Yuji Muto. Entonces, aunque Honouchi estaba en el presente, realmente quería quejarse de la risa arrogante y orgullosa de Kaiba Seto. Pero no podía hablar. Porque es un duelista absolutamente poderoso que puede ganarse el reconocimiento de todos. Y Kaiba Seto, después de terminar su risa salvaje. Muy pronto. También le habló con mucha confianza a Yuji Muto a su lado. HMPH. Juegos, parece que en ese llamado top 10 o algo así, mi clasificación es un poco más alta que la tuya. Además, siempre que seas seleccionado, podrás obtener una tarjeta de fortalecimiento. Parece que, el día en que te derrote llegará pronto. Kaiba Seto tiene una personalidad muy fuerte. Está muy entusiasmado por su posición en el ranking, superior a la de Muto Yuji. Al escuchar las palabras de Seto Kaiba, Yuji Muto en este momento solo reveló una sonrisa ligeramente forzada. Muy pronto. Después de que terminó la conversación. La atención de todos se centró nuevamente en la pantalla gigante. Estoy deseando ver qué tipo de duelo se presentará. Tal como todos esperaban. En lo alto de este enorme estadio, las llamativas palabras en la enorme pantalla se desvanecieron rápidamente. Los colores brillantes llenaron lentamente toda la pantalla y apareció la imagen. Los que lucharon fueron Kaiba Seto e Isis. Pero lo que nadie esperaba fue, en este momento, en el campo de Kaiba Seto, se encuentra uno de los 3 dioses míticos, el coloso del obelisco. En cuanto al campo de Isis, no había un solo monstruo. ¿Qué diablos está pasando aquí? Porque el título es El regreso del viento.
Además, sus palabras iniciales son: fuerte, invencible, el más fuerte. En ese momento, naturalmente todos pensaron que el protagonista era Seto Kaiba. Pero, a juzgar por lo que se muestra actualmente en la pantalla, en este momento, quien tiene la ventaja absoluta debería ser Kaiba Seto. Porque en su campo, está el soldado dios gigante del obelisco con un poder de ataque de hasta 4000 puntos. En cuanto al campo de Isis, no había un solo monstruo que pudiera protegerla. Es obvio. No importa cómo lo mires, Kaiba Seto tiene la ventaja absoluta en este duelo. Pero, en este caso, no hay forma de que esto pueda igualar los 10 mejores combates de regreso que se muestran en el título. Y esto, es también la duda en el corazón de la audiencia. Porque los siguientes partidos de Duel City no fueron transmitidos en vivo. Así que en este momento hay innumerables duelistas. Solo sabían que Yujimoto ganó al final y obtuvo 3 cartas de Dios. Pero lo que no sabían era, en ese cruel campo de batalla tuvieron lugar innumerables batallas de vida o muerte. Por ejemplo, ahora, Seto Kaiba está librando un duelo que hace que las personas trasciendan el destino. Y al mismo tiempo, cuando Yuji y los demás vieron esta escena, todos mostraron una expresión de cómo se esperaba al mismo tiempo. En cuanto a la clasificación de este duelo, Game y los demás comprendieron inmediatamente por qué Kaiba ocupaba un puesto tan alto. Si tuviera que hablar del duelo con Yujimoto antes, lleva al extremo los juegos psicológicos, las técnicas de duelo, la suerte y una serie de otros factores relacionados con la victoria o la derrota. Entonces, Seto Kaiba en este duelo trascendió su propio destino y el futuro y verdaderamente controló todo lo relacionado con sí mismo. Entonces, es comprensible que el duelo de Kaiba pueda ubicarse por encima de Yujimoto en esta serie de los 10 mejores. Pero, simplemente sé el mismo, Seto Kaiba. Cuando vio la imagen aparecer en la pantalla gigante, no pudo evitarlo y apretó los dientes. Mostró una expresión muy infeliz. Aunque en este duelo, él verdaderamente trascendió su propio destino y sus propios límites. Sin embargo, todavía no pensaba que fuera una batalla hermosa. Porque no derrotó a su oponente con su postura más hermosa y poderosa. De hecho, casi cayó por completo en la trampa del oponente y parecía extremadamente avergonzado. Kaiba Seto no pudo evitarlo en ese momento. Cruzó los brazos sobre el pecho, cerró los ojos y habló con mirada de desdén. ¡Qué aburrido! Estoy en la lista para un vídeo como este. Es realmente aburrido. Sin embargo, considerando que puedo conseguir una tarjeta potenciadora, perdonaré a regañadientes al tipo detrás de esta farsa. Kaiba Seto, todavía parece lleno de orgullo. Y en Honouchi, después de escuchar las palabras de ese tipo Kaiba Seto, sin poder evitarlo, inmediatamente comenzó a quejarse en voz alta. Odioso. Hombre, te estás aprovechando de mí. Puedes ingresar a la lista y obtener recompensas, pero aún tienes muchas tonterías que decir. En términos generales, en ese momento en la ciudad, no podía evitar querer tomar acción. Sin embargo, es exactamente igual que antes. Honda a su lado detuvo a Honouchi y le impidió hacer alguna estupidez. Y mirando una escena tan familiar. En ese momento, Yujimoto y Anzu también sonrieron amargamente. Y volvamos a esa imagen. En ese momento, Seto Kaiba estaba a punto de usar al soldado dios gigante del obelisco que invocó para lanzar el ataque final contra Isis. Mientras este ataque se lance con éxito, podrá ganar el duelo. Pero, en ese momento, Isis simplemente levantó ligeramente las comisuras de su boca, como si estuviera llena de confianza en este duelo. En este duelo, parece que Kaiba Seto tiene la ventaja absoluta. Pero, de hecho, quien verdaderamente tiene la ventaja absoluta es Isis. A veces, durante un duelo, no se puede juzgar qué lado tiene la ventaja solo por la superficie. Cuando toda la atención de todos se centró de nuevo en la imagen. En ese momento, Seto Kaiba en la imagen también creyó que tenía una ventaja absoluta. Después de todo, tiene al soldado dios gigante de Obelisk en su campo. Sin embargo, el campo del oponente estaba vacío. No importa desde qué ángulo juzgues este duelo, Kaiba Seto seguramente ganará. Es solo por la edición de vídeo.
En ese momento, la voz de Isis también se reprodujo en la pantalla. Resultar ser. En este duelo, parece que Seto Kaiba tiene una ventaja absoluta. Sin embargo, mucho antes de eso, Isis ya había preparado la trampa. Una carta trampa llamada bomba en el abrazo del sacrificio. No sé cuándo se creó, pero ya ha tendido una trampa. La primera generación de reglas y efectos puede ser un poco absurda, pero querido público, por favor, concéntrense en la trama. Esta es una trampa que ni siquiera Dios puede evitar. Mientras Kaiba Seto esté en el momento en que controla al soldado Dios gigante del obelisco para lanzar un ataque. Ese fue el momento en que Seto Kaiba fue derrotado. Además, esta no fue solo una predicción personal de Isis. Este es el futuro que ella vio usando la joya del milenio en su mano. Es decir, esto es algo que seguramente sucederá en el futuro. Esto significa que el duelo aún no ha terminado. Sin embargo, ya se puede declarar que Kaiba Seto ha sido derrotado. Normalmente, el futuro que ve Millen y un Jewelry nunca cambiará. Esto es algo normal. Después de todo, si el futuro que ve Millen y un Jewelry puede cambiar a voluntad. Esto significa que un artefacto de 1000 años de antigüedad no sirve para nada. Entonces, cuando Isis vio el futuro donde Kaiba Seto fue derrotado. Este duelo ya puede declararse terminado. Fuera de la pantalla, cuando todos escucharon los pensamientos de Isis en ese momento y el futuro que veía. Muy pronto. Finalmente se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Es más, finalmente se han dado cuenta de ello. En un duelo, es realmente imposible juzgar qué lado tiene la ventaja basándose en fenómenos superficiales. Recursos manuales, recursos de cementerio, recursos excluidos, trampas colocadas de antemano y juegos psicológicos. Ninguno de estos puede reflejar directamente quién tiene la ventaja en una batalla. Sin embargo, estos factores ocultos pueden reflejar quién tiene la ventaja real en un duelo. Después de todo, muchas cosas en la superficie son solo eso, superficie. Es imposible determinar el verdadero final. Al igual que Kaiba Seto e Isis ahora. Y justo cuando la imagen llega a este punto. En el gimnasio fuera de la pantalla. En ese momento solo se vieron Isis y Malik. Los dos también caminaron lentamente hacia Seto Kaiba, Yuji y los demás. Isis habló con un suspiro. Durante ese duelo, el señor Kaiba me asustó mucho. Después de todo, el futuro ya está determinado. Sin embargo, aún así perdí ese duelo. Escucha la voz de Isis. Muto, Yuji y los demás rápidamente voltearon su mirada el uno al otro y hablaron como si estuvieran muy felices. Isis, tú también estás invitada a este lugar. Reencuentro con antiguos compañeros. En ese momento, Yuji Muto se sintió bastante feliz. Y al escuchar las palabras de Yuji Muto, Isis una vez más respondió con una sonrisa. En cuanto a Malik, mira, también agitó su mano derecha en señal de saludo. Pero escuchen las palabras de Isis. En ese momento, Kaiba Seto simplemente dijo con desdén. Es porque estás demasiado obsesionado con el pasado y no piensas en crear el futuro que has sido derrotado. Soy diferente a ti. He estado buscando formas de superarme y volverme más fuerte. Usar mis propias manos para crear un futuro que realmente me pertenezca. Escuchando las palabras de Kaiba Seto. En ese momento, Yuji Muto e Isis solo pudieron mostrar una expresión que parecía como si estuvieran sonriendo amargamente. Lo que dijo, realmente no hay nada malo en ello. Incluso se puede decir que está más en línea con la cosmovisión del mundo actual. Pero, Malik está al otro lado. Inmediatamente habló con un tono ligeramente disgustado. Sin embargo, fue gracias al poder del bastón milenario y al vínculo con el dragón blanco de ojos azules que pudiste recordar los tiempos antiguos. Por eso puedes trascender tu propio destino y el futuro, ¿verdad? Comparado con un idealista absoluto como Seto Kaiba. Malik, miembro del clan de los guardianes de las tumbas. De hecho, es una existencia completamente opuesta a Seto Kaiba. Él es un idealista. Pero, aún así. En este momento, Seto Kaiba todavía no optaría por creer esas tonterías. HMPH. Aunque no sé cuáles fueron los recuerdos que surgieron en ese momento.
Sin embargo, en ese duelo, confié en mis propias manos y en el poder del dragón blanco de ojos azules. Confiando en esa emoción, creé un nuevo destino y futuro. Escuchando las palabras firmes y resueltas de Kaiba Seto. Isis y Malik en este momento. Ambos se encogieron de hombros con impotencia. No hay manera. Idealistas como ellos y materialistas absolutos como Aiba deberían ser incompatibles. Es natural que existan tales diferencias ideológicas hoy en día. Pero es innegable. En ese duelo, Kaiba Seto realmente confió en esos poderes idealistas que despreciaba para ganar. Aunque no lo admitió. Sin embargo, en el fondo ya lo he aceptado. Solo vi a la gente en ese momento. Una vez más, todos volvieron simultáneamente su mirada hacia lo alto del estadio, hacia las imágenes que se proyectaban en la pantalla gigante. Tal como lo esperaba Isis en la imagen. En ese momento, Seto Kaiba inmediatamente y en voz alta ordenó al soldado dios gigante del obelisco que atacara a Isis. Y cuando escuché a Kaiba Seto dar tal orden, Isis, su expresión todavía estaba tan tranquila. Fue como si no sintiera la más mínima sorpresa por este asunto. Pero es cierto. Para ella, estos son los futuros que ha vislumbrado, un futuro que nunca cambiará. La derrota de Kaiba Seto era algo natural. Cuando Yujimoto vio esto, no sabía qué tipo de trampa había preparado Isis. Pero, como duelista, su fuerte sexto sentido le dice a Yujimoto que se vuelva loco. Esta orden de Kaiba Seto conducirá directamente a su derrota. Entonces, en este momento, Yujimoto también mostró una expresión muy preocupada y terrible. Quería recordarle a Kaiba Seto que no hiciera eso. Pero, como espectador, sabía que no estaba calificado para hacerlo. Este es un duelo que pertenece al mismísimo Seto Kaiba. Y en el otro lado, está Malik en la imagen. Después de escuchar las instrucciones de Kaiba Seto, no es necesario ver el momento final en el que se decide el ganador. Malik se dio la vuelta y planeó abandonar el campo de batalla. Él conocía muy bien a su hermana e incluso sabía exactamente qué tipo de trampa le había tendido. Y es por esta razón. Entonces, por eso sintió eso en el momento en que Seto Kaiba declaró un ataque. No es necesario seguir mirando. Pero, justo en ese momento Malik se dio la vuelta. De repente ocurrió una escena asombrosa. El cetro del milenio en su mano realmente brillaba con una luz dorada extremadamente deslumbrante en este momento. Y en la pantalla comenzó a sonar la extremadamente solemne y vasta música de fondo Wrath of God. Un momento. Todas las escenas quedaron congeladas en el momento en que Kaiba Seto declaró su ataque. En este momento, la dirección del destino comienza a cambiar. Justo en este momento. En la imagen, Seto Kaiba de repente detuvo su declaración de ataque. La majestuosa ira de Dios continuó sonando, sacudiendo los corazones de todos los presentes. Todos se sorprendieron cuando Seto Kaiba dejó de atacar instantáneamente. En la imagen, incluso Honouchi, quien tiene un odio profundo hacia Kaiba Seto, está incluido. No pudo evitar hablar inmediatamente con voz preocupada. ¿Qué pasa, Kaiba? Hermano. Kaiba Keibi también notó que algo andaba mal con su hermano. Incluso Isis, que originalmente pensó que ya había ganado. Ella no pudo evitar revelar una expresión extremadamente sorprendida. ¿Por qué? Este fue un gran cambio respecto del futuro que había visto. En esa enorme pantalla también aparecieron los recuerdos de Seto Kaiba. Esta era una historia de hace miles de años, sobre el antiguo Egipto, sobre sacerdotes y elfos de las cartas. Y esa, enorme losa de piedra con el dragón blanco de ojos azules tallado en ella. Luego, el panorama cambió radicalmente otra vez. Un hombre del que solo se ve la espalda, arrodillado en el suelo, sosteniendo en sus brazos a una mujer de largo cabello azul y blanco. Y frente a él estaba la enorme losa de piedra del dragón blanco de ojos azules. La pantalla termina aquí. Todos los que estaban fuera de la pantalla tenían una expresión extremadamente sorprendida en sus caras. Pasando a través de las pocas escenas que aparecieron en la imagen. En este momento, parecía que todos los duelistas se dieron cuenta. Las cartas de duelo de monstruos en sus manos no parecían tan simples como habían imaginado. Incluso Becas exclamó inmediatamente.
Oh, no. Entonces, ¿resulta que el monstruo de cartas en la losa de piedra realmente tiene esa historia? ¿Qué diablos está pasando con los elfos de las cartas de hace miles de años? Bekas, el padre de las cartas de duelo. Naturalmente, él fue el más sorprendido por lo que sucedió ante sus ojos. Los demás duelistas también se dieron cuenta de esto claramente. Esas cartas de monstruo de duelo en sus manos tienen un poder increíble. Y Kaiba Seto y Muto Yuji son duelistas increíblemente poderosos. Tampoco parecían ser duelistas comunes y corrientes. Quizás, hace miles de años, incluso fueron ellos quienes salvaron este planeta. Aunque solo hubo unas cuantas escenas breves y fugaces. Sin embargo, los duelistas que estaban observando aún podían sentir lo extraordinario del asunto. Estas escenas me impactaron profundamente. La trama transcurre un poco después de los capítulos de Duel City y Dazi. Y volvamos a Kaiba y los demás. Mirando la imagen en esa misteriosa pantalla gigante. En ese momento, Isis también mostró una expresión que decía, como se esperaba. Aunque no sabía por qué en ese momento pudiste revertir tu destino y cambiar el futuro. Sin embargo, ya me había dado cuenta de lo especial que era tu identidad en ese momento. Ahora, a través de este misterioso vídeo, finalmente lo sé, como era de esperar, Kaiba Seto es la reencarnación de cierto sacerdote de hace miles de años. Parecía como si Isis dijera estas palabras solo para burlarse de Kaiba Seto, un materialista. Por otro lado, cuando la gente vio la imagen en la pantalla gigante, Muto Yuji también estaba sorprendido. Resulta que, Seto Kaiba también tiene estos recuerdos. Estos recuerdos son muy similares a los míos. Parece que algo debió haber sucedido hace miles de años. Sin embargo, escuchando las palabras de Isis y mirando la expresión de Yuji Muto. En ese momento, Kaiba Seto todavía hablaba con orgullo. ¡Qué truco tan aburrido! Después de todo, la victoria final depende de mis propias manos. En cuanto a las historias que sucedieron hace miles de años, deberían simplemente ser enterradas en el polvo de la historia. Ahora debemos mirar hacia el futuro. Bueno, sin embargo, después de terminar este vídeo, también tendré la oportunidad de fortalecer mi tarjeta. Para entonces podré confiar en mis propias manos para crear verdaderamente el futuro. Después de escuchar las palabras de Kaiba Seto, todos nos sentimos un tanto indefensos en ese momento. Lo único que pudieron hacer fue volver su atención a la imagen. Vayan y admiren a Seto Kaiba, él es suficiente para cambiar el futuro, un regreso contra todo pronóstico. De hecho, aunque Seto Kaiba, él mismo cree que nunca creería en vidas pasadas o en el idealismo. Pero es innegable que incluso a él le importa mucho. ¿Quién es esa chica de largo cabello azul que a menudo aparece en mi mente y en mi memoria? Volvamos a la imagen. En ese momento, Isis estaba extremadamente confundida sobre por qué Kaiba Seto elegiría renunciar a la declaración de ataque en este momento. Esto era algo que nunca había sucedido en el futuro que ella había vislumbrado. Pero Isis tiene una gran confianza en las escenas futuras que aparecieron en Joyas del Milenio. Es precisamente por esta confianza. Ella quedó extremadamente sorprendida e increíble cuando vio que Kaiba Seto abandonó su declaración de ataque. El futuro ha cambiado. Y al mismo tiempo, Seto Kaiba en la imagen también se preguntaba qué recuerdo había aparecido en su mente. Él nunca recuerda haber experimentado estas cosas. Como un materialista extremadamente acérrimo. Para ser honesto, Seto Kaiba es extremadamente resistente a estas cosas. Pero aún así, en el fondo, todavía le importaba mucho lo que acababa de ocurrir. Y, en este momento, Kaiba Seto miró al dragón blanco de ojos azules en su mano. Rugido. Invisiblemente, parecía escuchar el rugido del dragón blanco de ojos azules. Era como si quisiera decirle algo a Kaiba Seto en ese momento. Y Seto Kaiba ya se dio cuenta de este problema. Y fuera de la pantalla. En este momento, todos los duelistas incluso predijeron lo que sucedería después. Porque, como espectadores de estas imágenes, tienen una perspectiva única de Dios. Por lo tanto, pudieron juzgar claramente las acciones de Kaiba Seto en este momento. Al mismo tiempo,
Es precisamente desde la perspectiva de Dios que pueden juzgar qué método utilizar en este momento para romper las tácticas y trampas de Isis. Sin embargo, en un duelo así, sin ningún conocimiento de la trampa de la otra parte, no elijas usar el soldado dios gigante del obelisco más estable y poderoso para atacar. En lugar de eso, hizo un esfuerzo para convocar al dragón blanco de ojos azules para atacar. Sin duda se trata de una operación muy estúpida. Al mismo tiempo, también se requiere un coraje extraordinario para hacer tal cosa. Los duelistas que estaban observando, ninguno de ellos pensó que podría hacer tal juicio y decisión en un duelo tan serio. Y al mismo tiempo, Isis, que estaba fuera de la pantalla, vio esta escena. Ella no pudo evitar suspirar. Ahora que lo pienso, Kaiba Seto me asustó mucho. No solo eso, cambió su propio destino. Y tiene una capacidad de decisión muy fuerte. En un duelo así, incluso si lo supiera, podría haberle tendido una trampa. Pero es posible en esa situación desconocida. Elige resueltamente renunciar a la carta de Dios. Es absolutamente imposible para la gente común lograr tal juicio y tal decisión. Escuche las palabras de alabanza de Isis. En ese momento, Kaiba Seto continuó cruzando los brazos sobre el pecho y dijo con gran desdén. ¿No es este tipo de cosas, natural? Aparte de los partidos, no perderé contra nadie. Escuchando las palabras de Kaiba Seto, Yujimoto, que estaba de pie junto a él, también seguía teniendo una sonrisa irónica en su rostro. De vuelta a la pantalla, el duelo continúa. En este momento, Seto Kaiba sorprendentemente abandonó el ataque del soldado dios gigante del obelisco. Luego, activó la carta mágica Silent A en su mano y resucitó a un monstruo de bajo nivel en el cementerio. Entonces, después de todo, las expresiones de todos fueron tan impactadas que no podían estar más sorprendidos. Kaiba Seto anunció. Así es, quiero sacrificar a Dios. En la imagen. En medio del show de todos, Seto Kaiba sacrificó un monstruo de bajo nivel y un Titanfall de tipo bestia mística en su campo. El enorme cuerpo del soldado dios gigante del obelisco se convirtió rápidamente en innumerables partículas de luz estelar plateada y se disipó en el aire. Entonces, un dragón blanco con un cuerpo sagrado azul y blanco y un par de hermosos ojos azules apareció en la arena de duelo de Kaiba Seto. Rugido. Muy pronto. En ese momento, estaba el dragón blanco de ojos azules. También dejó escapar un poderoso e impactante rugido de dragón. Todos los duelistas presentes estaban escuchando el rugido del dragón que parecía capaz de resonar a través de las nubes, atravesar el cielo y conmocionar los corazones de la gente. No puedo evitarlo. También estaban muy conmocionados en sus corazones. Kaiba Seto. De hecho, utilizó la carta de Dios más poderosa como sacrificio e invocó al dragón blanco de ojos azules. Aunque, el dragón blanco de ojos azules es elogiado por ser comparable a la carta de Dios. Es decir, es solo una comparación después de todo. Utiliza la carta de Dios como sacrificio para invocar al dragón blanco de ojos azules. Este comportamiento. Lo siento. Solo Isis y Malik sabían por qué. Y lo mismo. Mirando al dragón blanco de ojos azules que apareció en el campo de Kaiba Seto y dejó escapar ese aterrador rugido de dragón. En ese momento, Isis estaba tan sorprendida que ya no podía sorprenderse más. Fue como si incluso mi sentido común estuviera a punto de ser derribado. El futuro, la razón por la que se llama futuro. Porque eso es lo que va a pasar. Y tales cosas están destinadas a ser inmutables, precisamente por esta razón. El futuro puede llamarse futuro. Y en cuanto al futuro que vislumbró desde las joyas del milenio. Isis, ella es absolutamente confiable. Pero el futuro realmente ha cambiado. Vi a Isis y ella dijo con incredulidad. ¡Qué lástima! En ese momento, Seto Kaiba no le dio a Isis tiempo ni oportunidad de sorprenderse. En ese momento, inmediatamente dio una orden al dragón blanco de ojos azules. ¿Cómo es? Isis, ¿tú también viste este futuro? Este es mi futuro. Vamos, dragón blanco de ojos azules. Siguiendo la orden de Kaiba Seto.
El dragón blanco de ojos azules dejó escapar un rugido de dragón. Pronto, agitó sus enormes alas detrás de él y voló hacia el cielo sobre Isis. La luz blanca brillante y la energía se reunieron frente a la boca del dragón blanco de ojos azules. Sin embargo, Isis fue iluminada por esta luz blanca. Pero en ese momento, ella simplemente, cerró lentamente los ojos. Isis, parecía haber aceptado su destino en este momento. Porque ella sabía, tal vez, confiar las futuras batallas a este hombre era una decisión extremadamente correcta. Por eso aceptó con calma su derrota en este duelo. Abre nuestro futuro, el chorro de luz blanca de la destrucción. Una vez más, acompañado por la orden de Kaiba Seto. El dragón blanco de ojos azules en el cielo también expulsó directamente una bala de luz de energía azul-blanca con un terrible poder destructivo. Enfrentando la bomba de energía azul-blanca con terrible poder destructivo. En ese momento, Isis no luchó en absoluto. Bajo el aterrador poder del dragón blanco de ojos azules, los puntos básicos se redujeron directamente a cero. Este duelo estaba originalmente destinado por el futuro. En realidad, fue Kaiba Seto quien cambió las cosas y modificó su destino. Aunque estaba destinado a perder el duelo, aún así ganó. Tal vez. Este es un verdadero regreso. La escena en la misteriosa pantalla gigante de afuera terminó aquí. Solo. Terminé de ver este duelo de fuego. Fuera de la pantalla, todos los demás duelistas en el gimnasio aplaudían a Kaiba Seto por su golpe que cambió su futuro. Un estruendoso aplauso resonó en el estadio. Solo. En ese momento, Kaiba Seto todavía cruzaba los brazos sobre el pecho y cerraba los ojos. Parece que no le importan los aplausos de la gente mediocre. Sin embargo, en este momento. En la enorme y misteriosa pantalla situada en lo alto del gimnasio, volvió a sonar la voz seria y vieja. Felicitaciones a Seto Kaiba por ser seleccionado como personaje a tal lista. Recompensa. Paquete de mejoras del dragón blanco de ojos azules. Se estrenará la siguiente escena. Todos los duelistas presentes están invitados a participar en la sesión de adivinación de premios. Aquellos que adivinen correctamente también podrán obtener recompensas de tarjetas mejoradas. Escuche las palabras que provienen de la pantalla gigante. De repente. Todos en el campo comenzaron a emocionarse. Después de todo. Si quieren estar en la lista de los 10 mejores regresos, los duelistas comunes como ellos quizás no tengan muchas posibilidades. Sin embargo, puedes obtener una recompensa simplemente adivinando quién tiene la oportunidad de estar en la lista. Eso sería demasiado fácil. No. No se puede decir que sea sencillo. Cabe decir que esto hace que algo que originalmente tenía pocas esperanzas se vuelva un poco más esperanzador. Pero, mirando a ese grupo de personas emocionadas. En ese momento, Seto Kaiba sacó lentamente su baraja de cartas de la caja que llevaba en la cintura. Es muy fácil, como extender una baraja de cartas. Kaiba Seto extendió con éxito toda la baraja en sus manos. En realidad, descubrió que había muchas caras nuevas en su mazo que nunca había visto antes. Como dragón sub blanco de ojos azules, piedra blanca antigua, piedra blanca legendaria, chica de ojos azules e incluso cartas más increíblemente poderosas como dragón blanco de ojos abisales y ultra dragón del caos de ojos azules. Si realmente quiero decir. Ahora, el poder del deck ojos azules en la mano de Seto Kaiba ha superado el deck 3 dioses míticos de Yuji-Muto. No puedo evitarlo. Jaja tilde jajaja tilde jajajaja. En ese momento, Kaiba Seto yacía con la cabeza boca abajo, dejando escapar su característica risa salvaje. Su risa salvaje atrajo instantáneamente la atención de innumerables duelistas presentes. Sin embargo, en este momento, a Seto Kaiba no le importarían las miradas de esas personas aburridas y mediocres. Porque fue en ese momento cuando finalmente consiguió la baraja que siempre había soñado. Obtuvo un deck que puede superar a los 3 dioses míticos y a Yuji-Muto. Después de un rato de parar la risa. En ese momento, Seto Kaiba sostenía la baraja en su mano con mucha fuerza. Incluso su mano derecha, que sostenía la baraja, temblaba de emoción. Qué deck más potente, aunque no sé quién controla esa pantalla enorme.
Sin embargo, como pude obtener una carta tan poderosa, perdonaré a ese tipo sin ninguna dificultad. Bufido. Juego, ahora ya no hay brecha entre nosotros en términos de barajas de cartas. Tus 3 dioses míticos ya no pueden representar ninguna amenaza para mí. En ese momento, Kaiba Seto señaló a Yujimoto frente a él y habló en voz alta. Y sintiendo el espíritu de lucha en los ojos de Kaiba Seto. Incapaz de ayudar, Yujimoto frunció el ceño ligeramente y mostró una expresión seria. Pero. Justo cuando los dos duelistas estaban a punto de iniciar un duelo. De repente. La enorme y misteriosa pantalla en lo alto del estadio volvió a emitir un sonido. Queridos duelistas, comienza el concurso de adivinanzas con premio. Quien adivine el personaje de la lista para la siguiente escena recibirá una recompensa de este sistema. La voz de la pantalla gigante interrumpió a Kaiba Seto y Muto Yuji. Ambos dirigieron su mirada hacia la pantalla al mismo tiempo. Los innumerables duelistas presentes también estaban muy emocionados de participar en el concurso Adivina el premio. Después de todo, se puede decir de lo emocionado que estaba Kaiba Seto hace un momento. Con solo aparecer en la lista, puedes obtener recompensas de cartas extremadamente poderosas. ¡Qué emocionante! Incluso estaba Katsuya Honouchi quien estaba de pie junto a Yujimoto. Él habló primero. Espera, supongo que la siguiente persona en la lista seré yo, Honouchi Katsuya. Mi guerrero relámpago casi dio vuelta a la situación antes. Para ser honesto, Katsuya Honouchi también quiere obtener la recompensa por el fortalecimiento de la carta. Sin embargo, quería más reconocimiento y estar en la lista. Pero escuchando la voz de Katsuya Honouchi. La enorme pantalla le respondió rápidamente. Lo siento, jugador Honouchi Katsuya, la siguiente persona que aparecerá en el escenario no eres tú. Continúa la sesión de adivinanzas para ganar premios. Tan pronto como las palabras cayeron en la pantalla gigante. Todos los duelistas en el campo dieron sus respuestas uno tras otro. Becas no está en la lista. Lo sé. El siguiente es Malik. Un concursante tan destacado como yo, la polilla de plumas de insecto, definitivamente estará en la lista. Innumerables duelistas dieron sus propias respuestas, pero ninguno de ellos pudo dar con la verdadera respuesta. Pero en ese momento, Yujimoto parecía estar perdido en sus pensamientos. Y notó a Yujimoto que todavía estaba pensando profundamente. En ese momento, Kaiba Seto también habló con una voz muy desagradable. Juego, ¿no crees que puedas aparecer en la lista 2 veces? ¿Quieres fortalecer tu mazo el doble? Quizás esto es lo que realmente hizo infeliz a Seto Kaiba en ese momento. Debería serlo, si Yujimoto vuelve a aparecer en la lista. Eso también significa que Yujimoto una vez más se ha superado por completo. Este definitivamente no es un hecho que Seto Kaiba esté dispuesto a aceptar. Entonces. Era natural que en ese momento se sintiera tan infeliz. Pero escuchen lo que dijo Kaiba Seto. En ese momento, Yujimoto solo pudo sonreír impotente. Pero, para ser honesto, también espera ser la próxima persona en la lista. Pero él no diría esas cosas en voz alta. Porque espera estar en la lista. Pero al mismo tiempo, también espera dejar más oportunidades para los demás. De ninguna manera. Tabla, el personaje de Yujimoto es realmente demasiado amable. Incluso podría decirse que es demasiado amable. Sin embargo, en ese momento, incluso los duelistas siguieron expresando sus propias conjeturas. Todavía no hay forma de adivinar la verdadera respuesta. Incluso. Porque no hay forma de obtener una respuesta positiva. Los innumerables duelistas presentes comenzaron a sentirse un poco apagados y su entusiasmo empezó a menguar. Y Honouchi Katsuya, que estaba de pie junto a Muto Yuji, también habló con voz enojada. Maldita sea, hay tantas respuestas seguidas que son incorrectas. ¿Este tipo, está bromeando? De ninguna manera, Katsuya Honouchi, es un hombre muy irritable e impulsivo. Sin embargo, ahora solo podía quejarse un poco de la misteriosa pantalla gigante. Aparte de eso, no se atrevió a decir nada más. Y escuchando lo que dijo Honouchi Katsuya. En este momento, Yujimoto, Anko y los demás simplemente mostraron una expresión ligeramente indefensa.
En cuanto a Seto Kaiba, todavía cruzaba los brazos frente al pecho, como si todo lo que sucedía allí no tuviera nada que ver con él. Pero, para ser honesto, lo que desconcertó a todos fue, básicamente ya se han dado casi todas las respuestas que se podían dar. Pero, aún así, todavía no hay una respuesta correcta. Esto hará que la gente se pregunte si esta enorme pantalla es una broma, lo cual es normal. Y quien no pudo evitarlo en ese momento fue Katsuya Honouchi. También lo dijo con cierta despreocupación. Como yo no lo soy, entonces nadie más lo es. ¿Sería posible que esta lista se pueda repetir nuevamente? Ahora no puede ser un juego, está nuevamente en la lista. Honouchi Katsuya dijo con una voz muy casual y sarcástica. Sin embargo, justo cuando terminó de hablar, de repente, la voz volvió a salir desde la enorme pantalla situada en lo alto del estadio. Felicitaciones, señor Honouchi Katsuya, lo adivinó correctamente. El siguiente personaje de la lista es Yuji Muto. Ahora te daré la tarjeta de mejora correspondiente. Tan pronto como las palabras cayeron, apareció la misteriosa pantalla gigante. Inmediatamente, se produjo de nuevo un gran alboroto entre la multitud. Lo que nadie esperaba era, las personas que estuvieron en la lista una vez pueden volver a estarlo. Esto es demasiado. Y el otro lado. En ese momento, Katsuya Honouchi no podía esperar para sacar su deck y comprobarlo. Cuando abrí la baraja, vi varias cartas poderosas que nunca había visto antes. Como dragón meteoro, dragón negro meteoro, dragón demonio, dragón oscuro, dragón de espada negra de ojos rojos, fusión de ojos rojos transparentes y así sucesivamente. Es realmente asombroso. Las manos de Katsuya Honouchi temblaban de emoción. Sin embargo, en medio del alboroto de la multitud, el texto apareció nuevamente en esa misteriosa pantalla gigante. Yu-Gi-Oh! 10. Los 6 juegos de regreso más famosos. El regreso del faraón sin nombre. Mirando un título así. Ya sea Yuji Muto u otro juego que esté alojado en el ladrillo del milenio en su cuello. Todas sus cejas se fruncieron ligeramente al mismo tiempo. Sin embargo, comparado con la reacción de Yuji Muto hace un momento. Cuando Seto Kaiba escuchó el título El regreso del faraón sin nombre. Sin poder evitarlo, una vez más entró en la lista con Yuji Muto. Un resultado así le parecía en cierto modo inaceptable. Porque no podía aceptar que Yuji Muto lo había superado una vez más. Originalmente, era Seto Kaiba quien tenía los brazos cruzados frente a su pecho. Él también soltó sus manos, luego se dio la vuelta de repente y le habló en voz alta a Muto Yuji a su lado. Maldita sea. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que estés en la lista 2 veces? Kaiba Seto no estaba muy dispuesto a creer este hecho. Solo. Cuando la escena comience, quizá no lo piense así. Y el otro lado. Después de admirar tu propio paquete de mejora de mazo. Katsuya Honouchi miró al algo exasperado Seto Kaiba. No pudo evitarlo y su personalidad engreída también estalló en ese momento. Jeje tilde Kaiba, ¿estás celoso? El juego de los celos puede estar en la lista 2 veces, jajajajaja. Incluso en ese momento, Katsuya Honouchi estalló en risas. Y escuchar las palabras de Katsuya Honouchi añadió más leña al fuego. En ese momento, Yuji Muto, lista, también habló rápidamente y le indicó a Honouchi Katsuya que dejara de hablar. Después de todo, todos aquí conocen muy bien el temperamento de Kaiba Seto. Ya es suficiente, Honouchi, por favor deja de hablar. En ese momento, Yuji Muto estaba persuadiendo a Katsuya Honouchi de esta manera. Yuji Muto, no quiere que ocurran conflictos innecesarios en este momento. Y escucha la persuasión del juego. En ese momento, las arrogantes palabras de Katsuya Honouchi fueron ligeramente contenidas. En cuanto a lo que dijo Kaiba Seto, él simplemente resopló fríamente. Continuó, cruzó los brazos sobre el pecho y volvió a dirigir su mirada a la enorme pantalla. Aunque de hecho estaba muy insatisfecho con el hecho de que Yuji Muto pudiera estar en la lista nuevamente. Pero, en la situación actual, por muy insatisfecho que estés, puede que no sirva de nada. Bajo la atención centrada de todos. Dentro de esa misteriosa pantalla gigante. Muy pronto.
La imagen empezó a emerger nuevamente. Pero lo que es un poco sorprendente es que, esta vez, las personas que aparecieron en la pantalla fueron Seto Kaiba y Yuji Muto. Y lo que es aún más impactante es que, estos dos tipos, que son incompatibles entre sí, en realidad están en la misma posición al mismo tiempo, en lugar de estar en lados opuestos. Es decir, ahora los dos están peleando lado a lado. Cuando aparece una escena así, toda la audiencia fuera de la pantalla también estaba alborotada y se sentía extremadamente conmocionada. Después de todo, quizás la relación entre Yuji Muto y Seto Kaiba sea la de enemigo y amigo. Pero, a los ojos de los demás, este es un enemigo puro, un enemigo incompatible entre sí. Son enemigos que nunca unirán fuerzas. Entonces, cuando el público vio esta escena, era natural que me sintiera sumamente sorprendido. Sin embargo, en esa misteriosa pantalla gigante, la escena cambió nuevamente. Esta vez, apareció a la vista de todos. Resultó ser un monstruo enorme con cara cuadrada. Incluso tiene una rueda del milenio de la sabiduría integrada en su cuerpo. Este es el jefe final de la película. Dios Azul, después de ser erosionado por los malos pensamientos en la rueda del milenio de la sabiduría. Fuera de la pantalla. Todos vieron este momento, Yuji Muto y Seto Kaiba. Los dos estaban lidiando con un monstruo tan aterrador. No puedo evitarlo. También mostraron expresiones de sorpresa al mismo tiempo. En cuanto a Yuji Muto, cuando vio la rueda del milenio de la sabiduría, no pudo evitar soltarlo. Esa es la rueda del milenio de la sabiduría. ¿Podría ser el enemigo es Bakura? Escuchando las palabras de Yuji Muto a su lado. En ese momento, Seto Kaiba también apretó ligeramente los dientes y dijo: no, parece que no es tan sencillo. Además, mira la situación en la imagen. Parece que estamos en absoluta desventaja. TSK. ¿Qué problema? Respecto al duelo de la imagen. En ese momento, innumerables personas en el campo sintieron que era extremadamente increíble. Después de todo, que Kaiba Seto y Muto Yuji, estas dos personas que parecen ser enemigos, en realidad pelearon lado a lado. A sus ojos, esto parecía algo casi imposible. Solo. Lo que no saben es. De hecho, los dos duelistas, Kaiba Seto y Muto Yuji, han luchado codo con codo bastantes veces. Y ahora lo que realmente importa. No se trata solo de que Yuji Muto y Seto Kaiba formen equipo. Más bien, era el enemigo al que ambos se enfrentaban al mismo tiempo. Incluso Kaiba Seto pudo verlo con bastante facilidad. En este momento, el yo que aparece en la imagen está en una posición absolutamente desventajosa. Y al otro lado está Yuji Muto. Después de escuchar lo que dijo Kaiba Seto. Muy pronto. También miró atentamente a la criatura cuadrada con forma de monstruo en la imagen. En realidad, aunque parecía haber integrado algo similar a la rueda del milenio de la sabiduría en su cuerpo. Pero en realidad definitivamente no sería ese hombre llamado Bakura. Sin embargo, en términos de la sensación de miedo que le da a la gente. En realidad los dos no son muy diferentes. Incluso en ese momento, Yuji Muto comenzó a hablar con una expresión como si estuviera pensando profundamente. Dicho esto, ese tipo, ¿quién es y por qué es dueño de esta rueda milenaria de la sabiduría? Además, ¿cómo llegó a ser así? En el mundo de Yu-Gi-Oh, aunque la era de los faraones hace miles de años era un mundo de alta magia. Sin embargo, en la época de Yuji Muto, ya se había convertido por completo en un mundo con poca magia. Es casi imposible que aparezca una existencia monstruosa como esta. Sin embargo, comparado con la verdadera identidad de ese monstruo. En ese momento, Seto Kaiba parecía haber descubierto otra cosa realmente importante. Habló lentamente y con una expresión seria. Parece que, el duelo en la imagen definitivamente no es tan simple como imaginábamos. Observa el entorno que aparece en la imagen. Me temo que es un tipo parecido a Dazi. Si perdemos ese duelo, la Tierra probablemente será destruida. Mientras las palabras de Kaiba Seto caían. Inmediatamente. Yuji Muto también desvió su mirada hacia la pantalla.
Sin embargo, incluso después de escuchar las palabras muy peligrosas de Kaiba Seto. Pero aún así habló con gran determinación. De hecho, si perdemos la batalla de la imagen, la Tierra puede ser destruida. Pero, creo en mi poder. Al mismo tiempo, también creo en tu fuerza, Kaiba. Volvamos a la imagen. Solo en este momento, como el gran jefe de la película conmemorativa del 20 aniversario. El dios azul que se había convertido en un monstruo. Sacó una tarjeta y gritó fuerte. Quiero que te arrojen a la dimensión oscura. Siguiendo su orden. Los tres dios del reino oscuro Crimson Nopo en su campo se convirtieron inmediatamente en innumerables partículas brillantes doradas. Luego los volvieron a juntar rápidamente. Reúne la conciencia maligna y conduce al mundo a la desesperación sin luz. Ahora, baja de la oscura oscuridad. El dios maligno del mundo oscuro Crimson Nopo, tres dioses en uno. Rugido. Instantáneo. En el campo del dios azul, apareció un monstruo cúbico extremadamente enorme, que era incluso más exageradamente malvado que el anterior. El dios maligno del reino oscuro Crimson Nopo, tres dioses en uno LLNKF3. Esta carta solo puede ser invocada de modo especial mediante una invocación de fusión utilizando las cartas mencionadas anteriormente como materiales de fusión. 1. Esta carta no puede ser seleccionada como objetivo de los efectos de tu adversario, y no puede ser destruida por los efectos de tu adversario. A. Se activa cuando esta carta declara un ataque. Los puntos de vida de tu adversario se reducen a la mitad. B. Esta carta solo se puede activar al destruir un monstruo en batalla. Durante esta fase de batalla, solo puede atacar una vez. C. Se activa al recibir daño de un efecto. Inflige daño igual al daño recibido al oponente. Esta vez, podría ser más intuitivo escribir el efecto. Este monstruo tiene un efecto más potente. Fuera de la pantalla, todos los duelistas. Cuando vieron aparecer al monstruo. Inmediatamente. Un fuerte sentimiento de miedo surgió en mi corazón. Con un poder de ataque de 4500, ya es comparable al del dragón definitivo de ojos azules. Además, ese monstruo posee un efecto aterrador. Incluso el monstruo anterior con 35.000 de poder de ataque era mucho menos poderoso que este enemigo. Es terrible, extremadamente terrible. Ahora, la escena muestra el campo de Yujimuto y Seto Kaiba. Ni siquiera había un monstruo que pudiera protegerlos. No. Incluso si hay monstruos en su campo. Me temo que no puedo luchar contra un enemigo así. Este duelo es una desventaja absoluta, casi no hay posibilidad de ganar y la tasa de ganancia es infinitamente cercana a cero. Yujimuto y Seto Kaiba están fuera de la pantalla. Después de que ambos vieron una carta tan monstruosa. No puedo evitarlo. Tan fuertes como estos dos duelistas legendarios. Todos se sentían igualmente temerosos y difíciles. Eso y qué monstruo tan horrible es ese. En el momento en que declaras un ataque, puedes reducir la salud de tu oponente a la mitad. Al recibir daño básico, el oponente también puede recibir daño. Incluso, no será destruido y no será designado como un objeto de efecto. Es como una tarjeta impecable. Incluso Yujimuto, que acababa de ser fortalecido por los tres mazos de dioses míticos. Quedó impactado ante una carta tan terriblemente poderosa. El que está al lado de Yujimuto, Seto Kaiba. Él también apretó los dientes. Extremadamente raro. Kaiba Seto también mostraría esta expresión extremadamente engañosa y temerosa. Odioso. Esta carta, no solo tiene el poder de ataque que puede rivalizar con mi dragón definitivo de ojos azules. Incluso tiene efectos extremadamente aterradores. Una carta como esta casi puede declarar la victoria en un duelo en el momento en que aparece en el escenario. ¿Cómo podremos derrotar a semejante enemigo? Incluso Seto Kaiba tuvo que empezar a pensar en ese momento. En esta situación, cuando la posibilidad de ganar es infinitamente cercana a cero, la situación se invierte. Sin embargo, incluso Yujimuto y Seto Kaiba estaban extremadamente sorprendidos. Sin contar los demás espectadores y duelistas que estaban mirando. Indisponible. ¿Qué tarjeta tan increíble es esta? Rompe completamente las reglas. ¿Quién diseñó esta tarjeta?
Como padre de las cartas, Bekas también estaba muy sorprendido. ¿Quién en la Tierra podría diseñar una carta tan poderosa que destruya el equilibrio? No es de extrañar que este duelo pueda unir a Yujimoto y Seto Kaiba. Resulta que el enemigo es así de poderoso. Peacock Dance finalmente entendió por qué los dos enemigos mortales habían unido fuerzas. Si consigo esa carta, me temo que podré dominar el mundo de las cartas de duelo. En ese momento, la polilla de plumas de insecto simplemente rió siniestramente. Innumerables espectadores expresaron sus discusiones y opiniones. Sin embargo, hay dos puntos en los que están perfectamente de acuerdo. Es decir, todos quedaron impactados por la carta llamada el dios maligno del mundo oscuro Crimson Nopo, 3 dioses en uno. El segundo punto es, enfrentando a un enemigo tan terrible. La combinación de Kaiba Seto y Muto Yuji casi no tiene posibilidades de ganar. Los dos. ¿Qué deberíamos hacer para poder cambiar el rumbo de una situación así? Con una curiosidad extremadamente fuerte en mi corazón. Las miradas de todos volvieron a centrarse en la imagen. El dios azul en la imagen continuó haciendo una declaración. Ofrezcan un sacrificio a la venida del dios maligno, y ese sacrificio es, sus vidas. Entonces. Inmediatamente. El dios maligno del reino oscuro Crimson Nopo, 3 dioses en uno en su campo estaba emitiendo innumerables luces rojas con un poder destructivo aterrador. El objetivo son exactamente las dos personas frente a él, Yujimoto y Seto Kaiba. Beber. Jajajaja. Un momento. Kaiba Seto y Muto Yuji fueron derribados inmediatamente. Cayó pesadamente al suelo, emitiendo un sonido doloroso. Ser capaz de poner a estos dos duelistas legendarios en tal aprieto al mismo tiempo. ¿Basta imaginarlo? ¿Qué tan poderoso es ese enemigo? Está bien, Yuji, acepta el martillo del dios malvado. El último boss Blue God así lo declaró. Y en un momento tan crítico. Kaiba Seto fue el primero en levantarse del suelo. Dio vuelta la carta trampa que había colocado y habló en voz alta. Vamos, monstruo trampa avatar de cristal. Escuchando las poderosas y dignas palabras de Seto Kaiba en la imagen. Todos los que están fuera de la imagen, todos se sintieron extremadamente conmocionados y aturdidos. Ese Kaiba Seto, realmente haría algo así. Bien. Ahora bien, todos estos espectadores y duelistas lo tienen muy claro. Kaiba Seto, ¿por qué demonios activó esta carta trampa en este momento? Para poder ganar realmente este duelo, realmente lo logró. La mayoría de los duelistas en el campo probablemente no podrían hacer esto. Incluso el Seto Kaiba que está fuera de la pantalla. Cuando vio esta escena, su expresión se volvió extremadamente seria. En este momento, él no sabía qué decir. En cuanto a Yujimoto, su expresión también era muy seria, pero también estaba muy conmovido. No esperaba, Seto Kaiba, realmente llegaría tan lejos por mí. Esto era algo que nunca podría haber imaginado. Incluso cuando se trataba de Honouchi Katsuya, hablaba con voz temblorosa. Es increíble y ese tipo Kaiba. Realmente hizo todo lo posible para ganar el duelo y el juego. Realmente me hizo verlo desde una nueva perspectiva. Quizás, en este momento. A los ojos de Honouchi, la imagen de Seto Kaiba ha cambiado dramáticamente. Y volvemos a esa escena y el duelo continúa. Sin embargo, Yujimoto, reloj, fue derribado al suelo y aún no se ha puesto de pie. Vio a Kaiba Seto activar la carta trampa. Sin poder evitarlo, también gritó fuerte. No, si activas esta tarjeta, lo harás. Escuchando las palabras de Yujimoto a su lado. En ese momento, Kaiba Seto no prestó atención a la otra parte. Simplemente continuó hablando sobre los efectos de activar las cartas trampa a su antojo. Cuando este monstruo trampa sea destruido, infligirá un daño igual a tu poder de ataque. Mientras las palabras de Kaiba Seto caían. El monstruo trampa que invocó chocó violentamente con el dios maligno del mundo oscuro Crimson Nopo, 3 dioses en uno. Explotó directamente y se convirtió en innumerables fragmentos, reduciendo los puntos básicos de dios azul. Los puntos básicos de Kaiba Seto se redujeron directamente a cero debido a sus operaciones en la ronda anterior. Pero, aún así.
Ese hombre todavía estaba de pie en esa arena de duelo, inmóvil. Perdió el duelo con honor y dignidad. Al mismo tiempo, también creó un momento para que Yujimoto cambiara la situación. Y el momento en que la puntuación básica de Kaiba Seto se redujo a 0. Muy pronto. Yujimoto también dio un paso adelante y trotó hacia el lado de Seto Kaiba. Kaiba-kun, ¿por qué estás? Pero incluso en este punto, Kaiba Seto todavía no le explicó la razón a Mutou Yuji. Acaba de entregarle el ladrillo del milenio que tenía en la mano a Yujimoto. Y continuó con su voz profunda y majestuosa. Un saludo a ese chico, juego. Grítale. Cuando Kaiba Seto terminó la última palabra. Muy pronto. Bajo el poder del malvado y aterrador dios azul, su cuerpo se convirtió en innumerables nieblas negras y desapareció de este mundo. La pantalla termina aquí. Los espectadores y duelistas fuera de la pantalla se sintieron aún más conmocionados y conmovidos. No me lo esperaba. Kaiba Seto, para lograr la victoria final. Aunque eso signifique sacrificarme, lo haré. Incluso el último que utilizó antes de desaparecer mantuvo el mayor honor y dignidad de un duelista. Es realmente grandioso, es digno de ser un duelista legendario en este mundo. Kaiba-kun. Al ver a Yujimoto aquí, también dijo con una voz ligeramente temblorosa. También quedó muy sorprendido y conmovido por el final. Pero al ver que Yujimoto estaba a su lado se conmovió mucho. En ese momento, Kaiba Seto simplemente habló inmediatamente con cierta impaciencia. HMPH. No menciones esas emociones innecesarias, Yuji. Sigue mirando. Sí, tú en la foto ni siquiera puedes ganar así. No te dejaré ir. Escuchando las palabras de Seto Kaiba que estaba a su lado. En ese momento, Yujimoto también asintió de repente. Ahora que Seto Kaiba en la imagen hizo esto para ayudarse a ganar el duelo. Bueno, pase lo que pase, tengo que ganar. Pero eso es lo que dije. En ese momento, Yujimoto solo podía depositar sus esperanzas en sí mismo en la imagen. Después de todo, lo que ven ahora es solo lo que sucederá en el futuro. Como todavía están en este tiempo y espacio, no tienen forma de influir en los acontecimientos futuros. Después de un momento de shock, todos una vez más centraron toda su atención en la misteriosa pantalla gigante, en Yujimoto que todavía estaba en duelo, y en el tipo llamado Dios Azul que se había convertido en un monstruo. Todos los duelistas presentes en la audiencia, todos estaban ansiosos por ver a Yujimoto en la imagen. Estaba en una situación tan desesperada. ¿Qué es lo que hay que hacer exactamente para convertir una situación tan desesperada en una victoria? Volviendo a esa imagen. Cuando Seto Kaiba desapareció de este mundo, Yujimoto inmediatamente gritó su nombre en voz alta y mostró una expresión muy dolorosa. Era como si quisiera llamar a Seto Kaiba de regreso a ese mundo. Es una lástima que ahora, si no derrotamos a ese tipo llamado Dios Azul. Quizás, por mucho que gritara, Kaiba Seto nunca regresará a este mundo. Y escuchando los dolorosos gritos de Yujimoto, el Dios Azul en este momento también declaró rápidamente su victoria y habló con Yujimoto. Te enviaré a la dimensión oscura de inmediato. Te daré el mismo dolor que yo sentí. Pero esta vez, escuché las palabras del Dios Azul. En este momento, Yujimoto no dio ninguna respuesta a la otra parte. Simplemente puso el ladrillo del milenio que Kaiba Seto le había entregado cuando estaba muriendo alrededor de su cuello. Se giró con una expresión extremadamente seria y fijó sus ojos firmemente en el Dios Azul frente a él. Y al mismo tiempo, debido al daño causado por el efecto de Kaiba Seto. En este momento, el dios malvado del mundo oscuro Crimson Oppo, 3 dioses en uno. Puede devolver el mismo daño a Yujimoto en este momento. Se está acumulando una enorme cantidad de energía oscura. El objetivo es Yujimoto frente a él. Tómalo. Acompañado de una orden del dios azul. Un rayo de energía de color púrpura negro con un terrible poder destructivo ya estaba corriendo hacia Yujimoto. Pero, en un momento tan crítico, Yujimoto inmediatamente arrojó una carta que tenía en la mano al cementerio.
Enviaré la bola de castaña limpia al cementerio para negar el daño de este efecto. Acompañado de la activación del efecto de la carta. Una linda bola de castaño apareció inmediatamente frente a Yujimoto, como si estuviera haciendo todo lo posible para ayudar a Yujimoto a bloquear con éxito este ataque. Sin embargo, después de resistir este ataque, Yujimoto, su fuerza física está casi agotada. No pudo evitar arrodillarse sobre una rodilla en el suelo. Y vio la lucha agonizante del otro partido. En ese momento, Dios Azul también continuó hablando. El tipo que se niega a rendirse. Sin embargo, desde que acabo de destruir al monstruo Kaiba, puedes atacar de nuevo. Tan pronto como Dios Azul terminó de hablar. En el cuerpo de Crimson Noppo, el dios maligno del mundo oscuro, 3 dioses en uno, los rayos destructivos de energía rojas se reunieron nuevamente. Auge. El poderoso rayo rojo destructivo inmediatamente hizo volar a Yujimoto nuevamente. Cayó pesadamente del aire al suelo. Debido a la carta trampa que se activó antes, Yujimoto no resultó herido por el ataque. Sin embargo, aún así, el poderoso efecto del dios maligno del mundo oscuro Crimson Nova 3 dioses en uno reducirá a la mitad los puntos básicos de Yujimoto cada vez que ataque. En este momento, los puntos básicos de Yujimoto eran solo 200 puntos, como una vela en el viento. Sin embargo, cuando Yujimoto tembló y se levantó del suelo. Cuando quiero volver a robar una carta del disco de duelo. Su conciencia comenzaba a nublarse. ¿Roba una carta? Cuando terminó su última frase. Antes de que pudiera sacar con éxito la tarjeta, sus ojos se vaciaron y su conciencia se disipó por completo. Pero, en este momento, los ladrillos del milenio empezaron a brillar. Todo comenzó sin siquiera esperar a que Yujimoto sacara las cartas de su mazo. El daño continuo del duelo recién había dejado su conciencia extremadamente débil. Incluso a estas alturas, mi conciencia empezaba a desvanecerse. Está a punto de caer al suelo. Todos, lo siento. Estas fueron las últimas palabras en el corazón de Yujimoto. Pero, justo cuando estaba a punto de caer. Auge. Un enorme rayo de luz cayó repentinamente del cielo y brilló sobre Yujimoto. El rayo de luz era tan brillante que era increíble. Al mismo tiempo, también se propagó a una velocidad extremadamente rápida en ese momento. Todas las cosas sucias y malvadas que había a nuestro alrededor se convirtieron en nada en el momento en que fueron iluminadas por la luz. Y ese era el dios azul que se había transformado en un monstruo. Mientras sentía este rayo de luz extremadamente brillante, instintivamente, dio un paso atrás. Levantó su mano izquierda y se protegió. Una fuerte sensación de miedo comenzó a extenderse en mi corazón. ¿Qué pasó? Él planteó la cuestión. Pero, en realidad, quizás ya tenga en su corazón una respuesta muy clara a semejante escenario. Y al mismo tiempo, fuera de la pantalla, delante del público, como audiencia de los duelistas. Después de ver tal escena, esto inmediatamente provocó un gran revuelo. De hecho, aquellos que conocían algo sobre la leyenda de Yujimoto pudieron adivinar lo que había sucedido en un instante. Una señal de que el faraón desconocido está a punto de aparecer. Aunque no lo sepan y, en tan desesperada situación, el faraón sin nombre. ¿Qué debería hacer exactamente para revertir la situación? Pero estas audiencias subconscientemente creían que tal vez, mientras apareciera el faraón, podrían ganar y cambiar el rumbo. Y el otro lado. Cuando vi una escena como esta, la comisura de la boca de Kaiba Seto también se levantó ligeramente. Después de eso, inmediatamente volvió a su expresión seria. Incluso inmediatamente habló con voz desdeñosa. Vaya. ¡Qué farsa tan aburrida! Bueno, pero si es un espectáculo divertido, no está mal. Parecía que Seto Kaiba nunca había elogiado nada de manera positiva. Por otro lado, cuando Yujimoto, Mesa. Cuando vio esta escena. Pero no sonrió inmediatamente. Porque después de ver esta escena, él también supo muy claramente, en el futuro, está a punto de separarse del otro yo. Y el faraón desconocido que se dio cuenta de este punto.
También apareció directamente de los ladrillos del milenio y llegó al lado de Yuji-Muto. Compañero, parece que en el futuro podrás valerte por ti mismo. Comparado con el hecho de que él y Yuji-Muto se separarán en el futuro. En este momento, el faraón desconocido parecía estar aún más agradecido con su compañero. En el futuro, se habría convertido en un duelista capaz de defenderse por sí solo. Al fin y al cabo, esto también lo podemos comprobar a partir de la imagen. Mi yo futuro ya no reside en los bloques de construcción del milenio. Esto también significa que mi futura pareja ya no me necesita. El faraón desconocido se sintió muy complacido por esto. Escucha las palabras del otro yo. En este momento, Yuji-Muto, Mesa. También rápidamente dejó de lado las emociones tristes de su corazón. Luego continuó hablando con el otro yo que estaba a su lado. Sin embargo, incluso si realmente nos separamos en el futuro. Sin embargo, nuestro vínculo nunca se romperá. Las palabras de Yuji-Muto fueron muy firmes. Y escuchando las firmes palabras de su compañero. En ese momento, el faraón sin nombre también asintió vigorosamente. Entonces, los dos volvieron a centrar su atención en la misteriosa pantalla gigante. Mirando a esa persona, el futuro Yuji-Muto. ¿Cómo diablos va a revertir esta situación? Mira bajo la mirada de todos. El acontecimiento todavía se estaba desarrollando en esa misteriosa pantalla gigante. Solo en este momento, cuando el brillante rayo de luz brilló sobre el cuerpo de Yuji-Muto. La luz del sol, incomparablemente brillante, se reflejaba en ella. Y la figura de Yuji-Muto parecía haber sufrido un cambio extremadamente grande en este momento. El flequillo del lado izquierdo se curvó ligeramente y su altura comenzó a aumentar un poco. Originalmente era la chaqueta del uniforme escolar que llevaba puesta. En ese momento, colgaba de la espalda de Yuji-Muto como una capa. Capa del uniforme escolar antifísica. Y lo más importante, aunque en este momento, Yuji-Muto no ha abierto los ojos. Pero esa aura poderosa, casi absolutamente invencible. Pero ya se había extendido en ese momento. Esta vez, tal vez, sea la llegada más poderosa del faraón sin nombre. Y cuando el faraón desconocido descendió sobre Yuji-Muto. Cuando empezó a abrir lentamente los ojos. Esa aura estalló instantáneamente. La luz originalmente brillante incluso se convirtió en una existencia similar a una llama. Y vio el regreso de este faraón desconocido. En ese momento, el dios azul se había convertido en un monstruo. Lo dijo con voz de incredulidad y miedo. No, imposible. El faraón del inframundo, ¿cómo? Es obvio. Lo que ocurrió en ese momento fue un tanto más allá de sus expectativas. En su cognición. El faraón sin nombre que ya ha regresado al inframundo, es absolutamente imposible que regrese a este mundo nuevamente. Pero. En ese momento, el hombre que estaba frente a él. De hecho, es el legendario faraón desconocido. Quizás, esta vez. El plan del dios azul era realmente infalible. Desafortunadamente, subestimó el vínculo entre Yuji-Muto y el faraón sin nombre. Y después de la aparición de Yuji-Muto. En ese momento no tuvo ninguna vacilación. Inmediatamente. Colocó su mano derecha sobre el área de la cubierta del disco de duelo que tenía en la mano. Saca la carta con gran impulso y aura. Entonces. Ni siquiera revisó la carta que había robado antes de colocarla en el área del monstruo del disco de duelo. Cuando la imagen llegue aquí. Cuando los duelistas fuera de la pantalla vieron esta escena. No puedo evitarlo. Todos mostraron una expresión aún más sorprendida. El futuro Yuji-Muto, el futuro faraón desconocido. Su habilidad en el duelo ya ha alcanzado este nivel. ¿Qué clase de previsión, qué tipo de coraje, qué tipo de habilidades y qué tipo de agallas se necesitan para poder hacer algo así? Como no es necesario confirmar las cartas robadas, se colocan en el área de monstruos. Es esta, la fuerza del faraón desconocido. Y al mismo tiempo. Cuando vi esta escena. Seto Kaiba, que estaba fuera de la pantalla, también asintió con satisfacción. Así es exactamente como se comporta ese tipo, pero esta vez realmente perdí contra él. Esta vez hice una excepción y lo admití. El faraón sin nombre, él está por encima de mí.
Después de ver este futuro duelo, incluso Seto Kaiba tuvo que hacer una excepción y reconocer a Yujimoto y al faraón sin nombre una vez. Y al mismo tiempo, el mismísimo Yujimoto, cuando vio esta escena, no pudo evitar mostrar también una expresión muy sorprendida. Además, en ese momento habló en secreto. ¿Ni siquiera necesitas confirmar la carta que robaste? ¿Podría ser esto lo que dice la leyenda? Para un verdadero duelista, incluso robar cartas es inevitable. Tan pronto como las palabras de Yujimoto cayeron, todos volvieron a centrar su atención en la imagen. Aunque todos quedaron impactados por las acciones del faraón desconocido. Pero el resultado de este duelo aún está por determinar. En ese momento todos sintieron curiosidad. ¿Qué debería hacer el faraón desconocido para revertir esta situación desesperada? Bajo la mirada de todos. Muy pronto. Volviendo a esa imagen. Cuando Yujimoto colocó la carta en su mano, que ni siquiera había confirmado, en el área del monstruo del disco de duelo. Muy pronto. Ante sus ojos, la luz dorada comenzó a brillar. Entonces apareció un círculo mágico circular especial. Entonces, las partículas de luz dorada comenzaron a juntarse y gradualmente se convirtieron en una figura humana. Final. Un hombre alto y fuerte que viste una armadura dorada, con una capa blanca y sosteniendo un bastón dorado, carta de monstruo. Apareció frente a Yujimoto, arrodillado sobre una rodilla en el suelo. El hombre se puso de pie, y el bastón que originalmente sostenía en una mano ahora lo sostenía en ambas manos. Sus ojos solo estaban fijos en el dios azul que se había transformado en un monstruo, y el dios maligno del reino oscuro Crimson Oppo, 3 dioses en uno. Este es Maa, el sacerdote que estuvo custodiando al faraón desconocido hace miles de años. Sacerdote guardián Maa. Nivel 7. Atributo. Luz. Raza. Mago. Ataque. 2500. Defensa. 2100. Efecto. 1. Al robar esta carta, puedes activarla mostrándosela a tu adversario. Esta carta es invocada de modo especial desde tu mano. A. Durante el damage step cuando esta carta batalla contra un monstruo oscuro, el AT de esta carta se duplica. B. Esta carta solo se puede activar al ser destruida en batalla o por efecto. Selecciona uno mago negro de tu mano, deco cementerio e invócalo de modo especial. Escribiré el efecto aquí. Cuando vi la película por primera vez, también me confundí en cuanto a por qué el jefe murió instantáneamente. Fuera de la pantalla. Cuando todos vieron al sacerdote guardián Maa, todos mostraron una expresión de asombro al mismo tiempo. No fue porque se sorprendió al ver un monstruo poderoso. Solo. Parecía que nunca habían visto la sagrada y elegante carta del monstruo. Y Seto Kaiba vio esto. Él también asintió y dijo. Ah. Ya veo. ¿Es esta tu respuesta? El faraón sin nombre. Por otro lado, Yujimoto, Mesa, cuando vio esta carta monstruosa, probablemente pensó que era muy poderosa, y era muy similar al mago negro. Aparte de eso, no sintió nada demasiado. Es solo que el faraón desconocido vive en los ladrillos del milenio de Yujimoto. Cuando vio al sacerdote guardián Maad en la imagen. Por alguna razón, su corazón latía rápido. Algunos parecen recuerdos muy lejanos e ilusorios. Pasó por su mente. Volvamos a la imagen. Después de la aparición del sacerdote guardián Maad, él tampoco se demoró en absoluto. Muy pronto. Con un empujón de sus pies, voló directamente al aire. Agitando el bastón sagrado dorado en su mano. Un momento. Un círculo mágico dorado incomparablemente enorme, misterioso y mágico lleno de magia y hechicería apareció detrás de él. Un láser dorado fue emitido directamente desde el interior del círculo mágico dorado. Con una velocidad extremadamente rápida y un poder destructivo, golpeó el cuerpo de Crimson Oppo, el dios malvado del mundo oscuro, los 3 dioses en uno. Sin excepción. El dios maligno del reino oscuro Crimson Oppo, 3 dioses en uno simplemente no podría soportar semejante poder divino. La energía explotó desde adentro hacia afuera dentro del cuerpo de Crimson Oppo, el dios maligno del mundo oscuro, 3 dioses en uno. Provocó una explosión y un rugido extremadamente violento.
Las llamas que se elevaban hacia el cielo parecían capaces de cubrir el cielo. Y junto con la destrucción del dios maligno del mundo oscuro Crimson Nova, 3 dioses en uno. En ese momento, el dios azul se había transformado en un monstruo. La rueda del milenio de la sabiduría en su cuerpo también se hizo añicos en un instante. Regresó de la postura del monstruo a la de un ser humano y declaró directamente su fracaso. Al final de la imagen, fue Yujimuto mirando a los ojos del faraón sin nombre. Al mismo tiempo, la imagen quedó congelada en ese momento final. Fuera de la pantalla. Cuando todos los duelistas terminaron de ver esta escena, de repente se hizo un silencio total. Por fin, de repente, se escuchó un aplauso atronador. Maravilloso, es realmente maravilloso. Es claramente una situación desesperada. Pero, ese faraón desconocido. Con esta actitud podrá cambiar la situación. En realidad, para un duelista verdaderamente poderoso, incluso robar cartas es inevitable. Y al mismo tiempo, en el mundo real, en una casa de alquiler, Lin Nao en este momento todavía está luchando con los virus. Esto no es un monstruo, es un dios. 3 héroes luchando contra Lubu y la última batalla de Muto Yuji. ¿Cuál es la mejor posición para colocarlo? Después de jugar el duelo del faraón desconocido hace un momento, en todo el enorme estadio se escucharon estruendosos aplausos. Porque todos esos duelistas y espectadores estaban atraídos por el faraón desconocido. Me sorprendieron sus habilidades de duelo, su determinación, su valentía, su juicio, sus agallas y otros aspectos que mostró en esa situación desesperada. Al mismo tiempo, también les siguió Seto Kaiba, quien tuvo la amabilidad de ganar al final. Incluso me conmovió el espíritu de estar dispuesto a sacrificarse. Entonces, el público y los duelistas no pudieron evitar aplaudirles a ambos. Y escuchar los aplausos que eran como un trueno. En ese momento, Yujimuto, reloj, estaba mirando a su alrededor con una expresión muy conmovida. Aunque ese es un duelo en su futuro. Pero aún así, todavía se sentía muy conmovido en ese momento. Es solo eso, para estos llamados aplausos. En ese momento, Kaiba Seto todavía tenía los brazos cruzados frente a su pecho, su expresión aún era tan fría que ni siquiera abrió los ojos. Tal como lo había dicho antes. No le interesaba en absoluto el aplauso de aquella gente mediocre. Pero, cuando los aplausos comenzaron a desvanecerse. En la parte superior, dentro de la misteriosa y enorme pantalla. Aquella vieja y majestuosa voz volvió a sonar. Felicitaciones a Kaiba Seto y Muto Yuji por su selección. Los paquetes de cartas mejorados ya se han distribuido. Mientras la voz misteriosa simplemente caía. Muy pronto. En ese momento, la luz volvió a brillar desde las cajas de cartas en las cinturas de Yujimuto y Seto Kaiba. Además, pueden sentirlo muy claramente. El número total de cajas de tarjetas alrededor de la cintura aumentó un poco. No puedo evitarlo. En este momento, Yujimuto y Seto Kaiba. Los dos sacaron sus propias barajas de cartas de la caja con gran anticipación y las extendieron para echar un vistazo. En realidad, esta vez, hay muchas más cartas que nunca había visto antes, pero son muy poderosas. Del lado de Seto Kaiba, hay una serie de cartas poderosas como Assault Core, B Destroyer Dragon Beast, C Cruising Pterosaur, ABC Dragon Annihilator, Atof Dragon Annihilator Cannon, etc. Uja. Fuerte, muy fuerte. ¿Es este mi nuevo poder? Después de ver estas poderosas cartas, Kaiba Seto no pudo evitarlo, una vez más giró su cabeza hacia el cielo y dejó escapar esa risa arrogante. Esta vez, Seto Kaiba incluso cree que el nuevo deck de poder que tiene en sus manos puede haber superado en fuerza a los legendarios 3 dioses míticos. Y el otro lado. En ese momento, Yujimuto también comenzó a mirar la nueva carta en su mano. Son almas gemelas del mago, túnica del mago, bastón del mago, mago de fantasía negra, super mago caballero dragón de ojos rojos y una serie de mazos mejorados de mago negro. En particular, cuando Yujimuto vio el super caballero dragón mágico, caballero dragón de ojos rojos en su mano. En ese momento sus manos temblaban de emoción. Esta es y qué carta tan poderosa es esta. ¿Podría ser esta una carta nacida del vínculo entre Honouchi y yo? Este tipo de poder es demasiado fuerte.
Es obvio. En este momento, Yuji Muto y Seto Kaiba también están allí. Ambos pensaron al mismo tiempo que las nuevas cartas en sus manos poseían un poder increíble e inconcebible. Pero, fue entre Kaiba Seto y Muto Yuji. Ambos quedaron sorprendidos al ver las nuevas tarjetas que tenían en sus manos. Por otro lado, Honouchi Katsuya no pudo evitar hablar por curiosidad. Por cierto, esa pantalla enorme. ¿Cuándo comenzará la segunda ronda del concurso de adivinanzas con premios? Yo también quiero conseguir un paquete de mejora de mazo completamente nuevo. Es obvio. En este momento, Katsuya Honouchi está más ansioso por saber si podrá conseguir nuevamente el paquete de mejora de mazo. Pero esta vez, no obtuvo la respuesta que quería. Cuando Honouchi Katsuya terminó de hablar, la misteriosa pantalla gigante volvió a hablar rápidamente. No es necesario que participes en un concurso de adivinanzas para ganar un premio para el próximo vídeo de la lista. Porque ese fue un duelo que tuvo lugar en un futuro aún más lejano que el de ahora. Por favor, audiencia, espérenlo con ansias. El sonido de la misteriosa pantalla gigante acaba de caer. En ese momento, muchos duelistas también se sintieron extremadamente confundidos en sus corazones. El duelo de ahora ya les hizo sentirse muy orientados al futuro. Después de todo, las cartas que roba Seto Kaiba ya no son cartas físicas, sino cartas mentales virtuales. ¿Y ahora? El siguiente vídeo de la lista es en realidad un duelo aún más futurista. ¿Qué lejos estará entonces este duelo? En este momento, los duelistas de la audiencia están llenos de anticipación en sus corazones. Y al mismo tiempo. En ese momento, Yuji Muto también habló con gran anticipación. ¿Un duelo más futurista? Realmente me da curiosidad saber cómo será el futuro de las cartas de duelo. Incluso Kaiba Seto apartó levemente su expresión que parecía mostrar desdén por todo. En cambio, habló con las comisuras de la boca ligeramente levantadas. HMPH. ¿Un duelo en el futuro, eh? Interesante. Parece que esta enorme pantalla misteriosa puede traerme duelos más interesantes. Y al mismo tiempo. En la más lejana ciudad de Tonksille. Se escuchó un fuerte boom. Junto con el sonido del motor rugiendo, también se escucha el sonido de los neumáticos de goma rozando contra el suelo al frenar. Un camión de color rojo brillante quedó atrapado en el mismo lugar. Y 16 Yekyu, vestida con un traje de ciclismo ajustado, rápidamente tomó el cronómetro en su mano y corrió hacia Fudoyouxin en pequeños pasos. Mirando el cronómetro en mi mano. En ese momento, en la noche del día 16 de otoño, ella dijo muy feliz. Youxin, la velocidad ha aumentado mucho esta vez. Creo que en los siguientes duelos, ya sea atacando primero o obteniendo el indicador de aceleración, podré obtener una ventaja. Escuchando las emocionadas palabras de Sixten Yekyu. Fudoyusei, que tenía un rostro relativamente inexpresivo, simplemente asintió de una manera muy casual. Y justo cuando Fudoyusei terminó de hablar. Auge. Una vez más acompañado por el sonido del motor rugiendo. Crow, Jack, Lonke y Long también condujeron la rueda D y llegaron detrás de Fudoyusei. En ese momento, Jack apretó su puño derecho y habló emocionado. HMPH. Ya que este equipo está formado por Yusei y yo, entonces ganar este campeonato mundial definitivamente será extremadamente fácil. Respecto a su propia fuerza y la de Youxin. En este momento, Jack está lleno de confianza. Sin embargo, el cuervo ignorado le dirigió a Jack una mirada fugaz. En cuanto a 16 Yekyu, comenzó a comunicarse con Lonja y Lonke. En esta competición por equipos, los tres jugaron más bien un papel de apoyo y reserva. Por lo tanto, no parecen preocuparse mucho por estos temas. Sin embargo, justo cuando su equipo 5DS estaba teniendo una comunicación agradable. De repente. Una enorme y misteriosa pantalla negra. En realidad apareció de la nada sobre las cabezas de todos. Cuando Fudoyusei y los demás notaron esto, los tres inmediatamente mostraron una expresión muy seria y alerta. La mano derecha agarró el mango del acelerador del volante D. Y en 16 Yekyu, también protegió a los dos niños, Lonja y Lonke, detrás de ella. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue eso. La enorme pantalla negra y misteriosa no hizo nada malo.
incluso en el medio de la pantalla. También apareció una línea de texto blanco llamativo que formaba un marcado contraste con la pantalla negra. Y mirando esta línea de texto. En ese momento, Fudo Yusei también lo repitió muy directamente. Yu-Gi-Oh! 10. Los 5 mejores combates de regreso famosos. Sincronía acelerada, incluso la luz puede ser superada. Tan pronto como Fudo Yusei terminó de hablar. Muy pronto. Los colores brillantes llenan toda la imagen en este momento. Ante los ojos de todos apareció una imagen muy impactante. En este momento, el planeta inamovible está impulsando la rueda de y volando en el cielo. Y en el lado opuesto, también hay un hombre extraño y misterioso, conduciendo la rueda de en el cielo. Estaban batiéndose en duelo. Pero es obvio. Sin mover la estrella, estaría en absoluta desventaja. Solo había un dragón máquina herramienta en su campo. ¿Y su oponente en el campo? Dios mecánico del tiempo Mickey, Dios mecánico del tiempo Ailon, Dios mecánico del tiempo Rafaen, Dios mecánico del tiempo Gabrielian, Dios mecánico del tiempo Sandaian. Resultó que había 5 cartas de monstruo de nivel 10 poderosas y aterradoras al mismo tiempo. Incluso en este momento, los puntos básicos de la estrella inamovible son como una vela en el viento. Esto es y una absoluta adversidad mirando esta escena. En ese momento, Fudo Yusei también mostró inmediatamente una expresión de sorpresa y conmoción. Esto. ¿Qué demonios está pasando? ¿Cómo es que no recuerdo haber participado nunca en un duelo así? El más racional Fudo Yusei comenzó a pensar rápidamente. Pero al final, todavía no pudo encontrar ningún recuerdo de este duelo. Y lo mismo. En ese momento Cuervo y Jack. Ambos quedaron extremadamente sorprendidos por la misteriosa escena que apareció de repente. Y, lo que les hizo sentir aún más increíbles fue que, incluso esa estrella errante estaba en completa desventaja. ¿Qué tan poderoso debe ser el hombre de enfrente para poder hacer semejante cosa? No se trata simplemente de obligar a Youxin a una situación desesperada. Además, su campo estaba lleno de 5 poderosas cartas de monstruo de nivel 10. Tan fuerte. Un oponente tan poderoso, es simplemente increíble. Este tipo es incluso más poderoso que Yusei, quien me derrotó. Esto es indignante. Cuando se enfrenta a la fuerza del oponente y la maldad de Yusei. En ese momento, el rey de los vuelcos Jack apretó los puños, apretó los dientes y emitió un sonido muy odioso. En cuanto al cuervo del otro lado, también tenía una expresión muy complicada en su rostro. Este vuelo, ¿es una broma? Esto es indignante, invocar 5 monstruos terroríficos de nivel 10 al mismo tiempo. Además, suprimió a Youxin con absoluta ventaja. Hey. Youxin, eres muy inteligente, este vídeo, ¿no es posible que haya sido sintetizado? En ese momento lo único que Crow podía pensar era esto. Porque realmente no quería creer el hecho de que esto estaba sucediendo ante sus ojos. Pero, qué lástima. Después de escuchar la pregunta del cuervo. En cuanto al inamovible Youxin, simplemente sacudió la cabeza levemente y dijo. No. Esto no es un vídeo sintético. Este es un registro real de mi duelo. Pero. A juzgar por la situación actual, este debería ser un duelo que tendrá lugar en el futuro. Pero lo que realmente me preocupa es la identidad de la otra persona. ¿Quién carajo es él? Hay que decir que Fudo Yusei está en la cima de todo el programa en términos de fuerza, apariencia y coeficiente intelectual. Pudo saberlo solo por algunas pistas del duelo. Este es un duelo con tu yo futuro. Pero. Lo que realmente le importa a Fudo Yusei no es su propia desventaja en el futuro, sino la razón para comenzar este duelo en el futuro. Y el otro lado. En el mundo de la primera generación de Yu-Gi-Oh! Cuando Yuji Muto y otros vieron esta escena, no pudo evitar revelar una expresión de asombro y sorpresa. ¿Es este, el duelo del futuro? ¿Un duelo sobre la llamada rueda de? Bien, genial. En este momento, Yuji Muto está muy interesado en este nuevo disco de duelo. Incluso se olvidó del duelo en sí. En cuanto a Seto Kaiba en el otro lado. Cuando vio esta escena, mostró una expresión bastante complicada. ¿Un duelo de equitación?
Qué aburrido, un duelo debería basarse únicamente en la fuerza. ¿Qué clase de duelo es ese si usamos ese tipo de objeto externo? Sin embargo, ese tipo parecía ser muy poderoso, ya que invocó 5 poderosos monstruos de nivel 10 al mismo tiempo. Pero, ¿cómo puede ese cabeza de cangrejo revertir esta situación? Aunque no sé por qué. Sin embargo, en ese momento, Seto Kaiba quiso llamar al hombre que estaba en una posición desventajosa y que montaba la rueda de roja cabeza de cangrejo. Después de una pequeña sorpresa. Muy pronto. Personas de 2 mundos, Yu-Gi-Oh! DM y Yu-Gi-Oh! 5DS. Todos simultáneamente volvieron a centrar su atención en la enorme pantalla. Y ese duelo en el que el oponente estaba en absoluta desventaja finalmente comenzó a continuar. A pesar de enfrentarse a los 5 terroríficos dioses mecánicos del tiempo que tenía frente a él. En ese momento, Fudo Yuxing todavía no perdía las esperanzas. En ese momento, rápidamente invocó a otro monstruo llamado Turbo Sinchron. Utilicé un Machine Toll Dragon de nivel 7 y un Turbo Sinchronizar de nivel 1 para armonizar. Para proteger la paz mundial, el coraje y la fuerza provocan la revolución. Invocación sincronizada. Evoluciona, dragón torrente de vida.